Mi nombre es Lenin Naranjo, soy alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y realicé este video para exponer el ensayo elaborado sobre el tema emergencia climática, alcance y obligaciones interamericanas de derechos humanos. La actual coyuntura global ya no se define meramente como un cambio ambiental, sino como una emergencia climática, que constituye una amenaza grave para la humanidad y que afecta de manera incremental el disfrute de los derechos humanos. En América Latina, esta crisis ha impulsado una evolución jurídica sin precedentes, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana han comenzado a delinear un régimen de obligaciones estatales robusto. Este régimen trasciende la mera conservación ambiental para integrar principios de equidad intergeneracional, justicia fiscal y protección a la movilidad humana. El ensayo que realicé analizó estos elementos de la tutela judicial efectiva en materia ambiental bajo el sistema interamericano. Se argumentó también que para lograr una protección correcta, los estados deben transitar de compromisos políticos a obligaciones jurídicas vinculantes, que incluyan un estándar de debida diligencia reforzado y prevención basada en la ciencia, la garantía de los derechos procedimentales y el acceso a la justicia con cargas probatorias dinámicas, la protección diferenciada de grupos vulnerables y personas en movilidad y la incorporación de responsabilidad fiscal corporativa como componentes esenciales de la garantía de derechos humanos. El ensayo realizado analiza la resolución 3/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática, alcance y obligaciones interamericanas de derechos humanos. La obligación de la prevención en el contexto de la emergencia climática ha adquirido una nueva dimensión. Ya no es suficiente una conducta pasiva, ahora se exige un estándar de debida diligencia reforzada. Esto implica que los estados deben actuar de manera proactiva ante riesgos que son conocidos o que deberían ser conocidos razonablemente, aplicando la doctrina del riesgo previsible y evitable. Aquí juegan tres factores. En primer lugar, el rol de la ciencia, que es la que la tutela judicial efectiva exige que las decisiones estatales y judiciales se basen en la mejor ciencia posible, siendo los informes la fuente de referencia ineludible. La falta de certeza científica absoluta no puede ser una excusa para la inacción. Ignorar la evidencia científica sobre los puntos de no retorno climático constituye también una violación de las obligaciones internacionales. Las normas ius cogen, un desarrollo fundamental en la jurisprudencia interamericana es el reconocimiento de la prohibición de causar daños masivos e irreversibles al clima y al medio ambiente. Esto ha alcanzado el estatus de normativa imperativa de derecho internacional, o ius cogen. Esto significa que ninguna disposición interna o acuerdo puede justificar las acciones que resulten en tales daños. Y por último, el derecho autónomo a un clima sano. Se ha consolidado el entendimiento de que el derecho a un clima sano es un derecho autónomo, con contenido propio, derivado al derecho al medio ambiente sano, esencial para la supervivencia de la biodiversidad y también de la vida humana. Para materializar la protección ambiental, los mecanismos judiciales deben derribar barreras estructurales. La tutela efectiva en este ámbito se compone considero, tres factores. En primer lugar, un acceso a la justicia y legitimación amplia, dado que el daño climático es difuso y a menudo transfronterizo, los sistemas de justicia deben permitir la legitimación activa ampliada abarcando reclamos individuales, colectivos o incluso de habitantes de otros estados afectados por emisiones generadas bajo una jurisdicción nacional. Debe existir una flexibilización y carga dinámica de la prueba, justamente la complejidad técnica para probar la causalidad entre una emisión específica y un daño climático local no debe recaer exclusivamente en las víctimas. Se debe aplicar el principio proaccione y la inversión de la carga de la prueba, trasladando la responsabilidad de demostrar la ausencia del daño al Estado o a las empresas demandadas, quienes poseen la información técnica y los recursos. Y por último, la transparencia activa y el derecho a la información. El acceso a la información no se limita a datos ambientales técnicos, sino debe incluir información fiscal y financiera de actividades extractivas. El secreto fiscal no debe ser un obstáculo para conocer quiénes se benefician de la explotación de recursos que agravan la crisis climática de una nación. Por otro lado, la emergencia climática es inherentemente discriminatoria.
afectando desproporcionadamente a quienes menos han contribuido a ella. La tutela judicial debe aplicar un enfoque interseccional riguroso. En este aspecto, por ejemplo, el caso de los defensores del medio ambiente, América Latina es la región más peligrosa para la defensa ambiental. Justamente hemos visto casos en los cuales las personas o bien son encarcelados o bien fallecen en esta lucha. Los estados tienen el deber de facilitar medios necesarios para que realicen sus actividades libremente, protegiéndolos de la criminalización, amenazas y asesinatos. La impunidad en estos crímenes constituye una violación autónoma de los derechos humanos. Por otro lado, la movilidad humana y no de evolución. La crisis climática es un vector de desplazamiento forzado y migración. El sistema interamericano reconoce a los migrantes ambientales y establece que el principio de no devolución aplica cuando las condiciones climáticas en determinado país, en este caso el país de origen, amenazan la vida o la seguridad de la persona. Esto obliga a los estados a otorgar protección internacional o humanitaria a quienes huyen de desastres o eventos ambientales. Y por último, los niños y niñas se enfrentan a una carga desproporcionada. Se debe garantizar su derecho a ser escuchados en los procesos judiciales y administrativos climáticos. Además, rige el principio de equidad intergeneracional, que obliga a las generaciones presentes a no comprometer la viabilidad del planeta para las generaciones venideras. La tutela efectiva se expande hacia actores y ámbitos económicos que tradicionalmente escapaban al escrutinio de los derechos humanos y ambientales. En ese sentido, tenemos una política fiscal y deuda. Existe un vínculo directo entre la política fiscal y los derechos humanos. Los estados deben movilizar el máximo de recursos disponibles para la acción climática. Las empresas también tienen responsabilidad de respetar los derechos humanos y actuar con la debida diligencia ambiental. Y por último, la Corte Interamericana ha avanzado hacia un enfoque ecocéntrico, reconociendo a la naturaleza como sujeto de derecho, igual de lo que pasa en el Ecuador con la Constitución. Esto implica proteger los ecosistemas, bosques, ríos, mares por su valor intrínseco, independientemente de la utilidad económica que pueda resultar para el ser humano. Como conclusiones del ensayo realizado, me permito proponer las siguientes. En primer lugar, la elevación de la protección climática al estatus de ius cogen y la autonomía del derecho a un clima sano, considero que es una evolución jurídica trascendental en el sistema interamericano, justamente confirmado por la opinión consultiva 032-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que este es el reconocimiento de que la prohibición de causar daños masivos e irreversibles al medio ambiente y al sistema climático han alcanzado el carácter de norma imperativa de derecho internacional general. Por otro lado, la emergencia climática exige una reconfiguración de la tutela judicial efectiva en Latinoamérica. No se trata solo de aplicar normas ambientales, como el caso de Ecuador, sino también de integrar el derecho fiscal, el derecho de los refugiados, el derecho corporativo bajo el paraguas de los derechos humanos. Y por último, puedo concluir que la correcta protección ambiental requiere que los jueces y operadores jurídicos apliquen estándares de pruebas flexibles, reconozcan la legitimidad de las generaciones futuras y de la naturaleza y sobre todo exijan a los estados no solo regular, sino financiar adecuadamente la transición ecológica.